Esto ya no se puede arreglar con explicaciones. Esto solamente se puede arreglar con soluciones y con dimisiones. Y, por tanto, yo vengo a solicitar dos cuestiones básicas. En primer lugar, transparencia. No vale la ley del silencio impuesto por un gobierno tan locuaz para otras cosas. Y apelo directamente al presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno lleva unas semanas sin dar ni una explicación, sin decir una sola palabra. Y el primero que debería estar exigiendo explicaciones a los ministros es el propio presidente del Gobierno. Él, insisto, él en primera persona debería de decirle a su Gobierno lo que piensa la mayoría de los españoles. Las mujeres de España necesitan más policías y más pulseras de calidad y menos talleres de masculinidad. Y eso me lleva a la segunda exigencia. La suma de todas estas razones obliga al presidente del Gobierno a tomar cartas en el asunto. Lo que debe de hacer, una vez que finalice la intervención del jefe del Estado en la ONU, es, primero, volver a España. Segundo, reunirse con los tres ministros responsables, la ministra de Igualdad y los ministros de Justicia e Interior. Tercero, cesar a la ministra de Igualdad. Y cuarto, valorar cuál de los otros dos ministros debe de acompañar a la ministra de Igualdad. Si no lo hace, el presidente es tan responsable como los tres ministros de todo lo que ha sucedido. Finalizo ya. En España no puede dar todo igual. No puede dar igual que haya un apagón sin precedentes, no puede dar igual que se deje de funcionar los trenes, no puede dar igual que se colapsen los aeropuertos, no puede dar igual tener a la familia del presidente en los juzgados, a su número 2 en la cárcel y a su primer número 2 sentado en un banquillo en el Tribunal Supremo. No puede dar igual que los jueces empiecen ya a señalar la presencia del presidente y la influencia del presidente en el enchufe de su hermano. No puede dar igual que el Gobierno ni siquiera sea capaz de mantener la disciplina dentro de los partidos que se sientan en el Consejo de Ministros. Y, por supuesto, no puede dar igual que las mujeres maltratadas se sientan inseguras en nuestro país. La incompetencia y la inmoralidad lo están poniendo en peligro todo, y este país tiene que volver a funcionar. Que el señor Sánchez entienda que no puede seguir así y que los socios le enseñen de una vez el final del camino de una legislatura que no lleva a ninguna parte. La ministra de Igualdad no puede seguir siendo ministra del Gobierno de España. Y lo que ha de valorar es o bien el ministro de Justicia o bien el ministro de Interior deben de acompañar en la dimisión a la ministra de Igualdad. La ministra de Igualdad no es la única responsable. El ministro de Justicia conocía a través de las audiencias, de los juzgados y del Consejo General del Poder Judicial que no estaban funcionando correctamente las pulseras y que se estaba poniendo en solfa la integridad de las mujeres víctimas de violencia machista. Y, por supuesto, el ministro de Interior, que es el responsable de la Policía y de la Guardia Civil, que son las fuerzas que actúan para garantizar la seguridad de esas mujeres maltratadas, también lo conocía. Le corresponde, por tanto, al presidente del Gobierno sentarse con los ministros y ver cuál es la cuota de responsabilidad de cada uno de ellos y adoptar una segunda decisión. La primera, el cese de la ministra de Igualdad, y la segunda, el cese del ministro de Justicia o del ministro de Interior, en función de la responsabilidad y del conocimiento que tenía cada uno de ellos de este funcionamiento irregular de algo tan elemental como es una orden de protección dictada por un juzgado. ¿Qué vamos a hacer con la ministra de Igualdad? Por supuesto, seguir conociendo los casos, seguir conociendo los asuntos y ver si hay responsabilidad penal. La responsabilidad política es evidente. Yo espero que no tengamos que hacer nada con la ministra de Igualdad, sino conocer a la siguiente ministra de Igualdad. Sobre el paralelismo que usted hace entre una persona y los casos del Gobierno. Mire, cualquier ciudadano español está sometido a una investigación judicial cuando se considere oportuno. Cualquiera. Ahora bien,
Una cosa es un ciudadano español que tiene una investigación judicial por sus actividades privadas y otra cosa son la familia del presidente del Gobierno que, uno, sentado en el banquillo, otra, en camino del banquillo, está siendo investigado por decisiones que tienen relación directa con fondos públicos y con la administración pública. Por tanto, los asuntos privados que se decidan en los juzgados y los asuntos públicos y los asuntos que afectan a las administraciones públicas se han de resolver primero en la esfera política y después en la esfera judicial. Esta es, por tanto, la posición que he mantenido siempre y que voy a seguir manteniendo, como usted se puede imaginar, mientras tenga responsabilidades políticas. Todavía no hemos empezado a estudiar con detalle las leyes procesales y la interpretación que se hace en el auto sobre las leyes procesales, pero el primer camino que nos indica es que los temas de malversación pueden ser decididos por jurados populares. Por tanto, estamos ante un supuesto de aplicación de una ley procesal. Supongo que a los jurados populares tampoco les van a trasladar que hay una persecución judicial o que hay lawfare o que los jueces de nuestro país son de extrema derecha, supongo yo. Ahora bien, la mujer del presidente del Gobierno está investigada por 5 delitos. Por lo que hemos visto en el auto, se ha tomado referencia a uno de ellos, jurado popular. Los otros 4 entiendo que siguen en el ámbito de instrucción del juez que está investigando el caso. Por tanto, estamos hablando de uno de los 5 delitos por los que está siendo investigada la mujer del presidente del Gobierno. Y todo parece indicar que va camino del banquillo ya por el primero, por malversación de fondos públicos. Pero ¿cómo que el juez Peinado? Audiencia Provincial de Madrid, Audiencia Provincial de Badajoz, Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, juzgados de Madrid que no son el del señor Peinado, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, pero ¿qué es esto? ¿Pero cómo se puede hablar de un juez cuando lo que estamos hablando es de magistrados del Tribunal Supremo, de salas completas del Tribunal Supremo, de magistrados de la Audiencia Nacional, de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de la Audiencia Provincial de Badajoz y de la Audiencia Provincial de Madrid, y después juzgados de instrucción en Badajoz o en Madrid? ¿Pero qué broma es esta? Pero ¿no se dan cuenta que así no se puede seguir? Que no podemos estar desde este escritorio describiendo la realidad y el lodazal político, ético y moral en el que nos ha metido el presidente del Gobierno a toda la nación. ¿No se da cuenta que esto es un disparate continuarlo? No tiene mayoría parlamentaria. Ni siquiera los partidos del Gobierno se ponen de acuerdo. Está siendo absolutamente acorralado por todos los tribunales, desde el máximo tribunal, Tribunal Supremo, hasta un juzgado de instrucción de Madrid o de Badajoz, pasando por los tribunales superiores de justicia y por las audiencias provinciales. No se ha visto un caso así en Europa. Ningún primer ministro europeo aguantaría una sola de las circunstancias en las que se mueve el señor Sánchez. Es que no lo aguanta un diputado. Si un diputado tiene a su mujer en un juzgado y a su hermano en un juzgado, en el ámbito de las capacidades que tiene ese diputado de tomar o influir en las decisiones, ese diputado hay que pedirle el acta, sea del partido que sea. Yo, honradamente, no estoy acostumbrado a ver cómo la reputación de mi país se va por un sumidero. Y le aseguro que la reputación de mi país, cuando uno se reúne con cualquier primer ministro, incluso jefe de la oposición de cualquier otro país de la Unión Europea, a mí me da vergüenza.